Biblioteca Sonora presenta Desde el Corazón, de James Allen. Prólogo. Confucio dijo, el perfeccionamiento de uno mismo es la base fundamental de todo progreso y de todo desarrollo moral. Una máxima tan profunda y abarcadora como simple, práctica y sencilla, pues no hay camino más seguro hacia el conocimiento, ni mejor manera de ayudar al mundo que perfeccionarse uno mismo. Tampoco hay trabajo más noble, ni ciencia más elevada que la del autoperfeccionamiento. Quien estudia cómo llegar a ser impecable, quien se esfuerza por tener un corazón puro y quien aspira a poseer una mente tranquila, sabia y perspicaz, se compromete en la tarea más sublime que el ser humano puede emprender, cuyos resultados se manifiestan en una vida bien ordenada, bendita y hermosa. Capítulo 1. El corazón y la vida. Como es el corazón, así es la vida. El interior se convierte sin cesar en el exterior. Nada permanece oculto. Lo que está oculto lo está solo por un tiempo. Madura y al fin sale a la luz. Semilla, árbol, flor y fruto constituyen el cuádruple orden del universo. Del estado del corazón de un hombre proceden las condiciones de su vida. Sus pensamientos florecen en actos y sus actos dan el fruto del carácter y del destino. La vida se despliega siempre desde el interior y se revela a la luz. Los pensamientos engendrados en el corazón se manifiestan finalmente en palabras, acciones y obras realizadas. Como el manantial oculto que alimenta la fuente, así fluye la vida de un hombre desde los recovecos secretos de su corazón. Todo lo que es y hace se genera allí. Todo lo que será y hará surgirá de allí. La tristeza y la felicidad, el sufrimiento y el goce, el miedo y la esperanza, el odio y el amor, la ignorancia y la iluminación no están en ninguna parte sino en el corazón. Son únicamente condiciones mentales. El hombre es el guardián de su corazón, el vigilante de su mente, el custodio solitario de la ciudadela de su vida. Como tal, puede ser diligente o negligente. Puede guardar su corazón con creciente cuidado. Puede vigilar y purificar su mente con mayor ahínco, y puede protegerse contra la aparición de pensamientos injustos. Este es el camino de la iluminación y la bienaventuranza. Por otra parte, puede vivir con soltura y despreocupación, descuidando la tarea suprema de ordenar correctamente su vida. Este es el camino del autoengaño y del sufrimiento. Que el hombre comprenda que la vida, en su totalidad, procede de la mente. Y he aquí que se le abre el camino de la bienaventuranza. Entonces descubrirá que posee el poder de gobernar su mente y moldearla de acuerdo con su ideal. Elegirá caminar con firmeza por los senderos del pensamiento y de la acción que son verdaderamente excelentes. Para él, la vida se volverá bella y sagrada, y tarde o temprano pondrá en fuga todo mal, confusión y sufrimiento. Porque es imposible que un hombre no alcance la liberación, la iluminación y la paz si guarda con diligencia infatigable la puerta de su corazón. Capítulo 2. La naturaleza y el poder de la mente. La mente es el árbitro de la vida. Es la creadora y formadora de condiciones y la receptora de sus propios resultados. Contiene en sí misma tanto el poder de crear ilusiones como el de percibir la realidad. La mente es la infalible tejedora del destino. El pensamiento es el hilo. Las buenas y malas acciones son la urdimbre y la trama. Y la red, tejida en el telar de la vida, es el carácter. La mente se viste con prendas de su propia creación. El hombre, como ser mental, posee todos los poderes de la mente y está dotado de opciones ilimitadas. Aprende por experiencia y puede acelerar o retardar su aprendizaje. No está atado arbitrariamente en ningún punto, sino que se ha atado a sí mismo en muchos aspectos, y, habiéndose atado a sí mismo, puede, cuando quiera, liberarse. Puede volverse bestial o puro, ignorante o noble, necio o sabio, según su voluntad. Puede, mediante la práctica recurrente, formar hábitos y,
mediante un esfuerzo renovado, romperlos. Puede rodearse de ilusiones hasta perder por completo la verdad y puede destruir cada una de esas ilusiones hasta recuperarla plenamente. Sus posibilidades son infinitas. Su libertad es completa. La naturaleza de la mente es crear sus propias condiciones y elegir los estados en los que morará. También tiene el poder de alterar cualquier condición y de abandonar cualquier estado. Esto lo hace continuamente, a medida que adquiere conocimiento de un estado tras otro, mediante la elección repetida y la experiencia exhaustiva. Los procesos internos del pensamiento constituyen la suma del carácter y de la vida. El hombre puede modificar y alterar estos procesos, ejerciendo sobre ellos la voluntad y el esfuerzo. Las ataduras del hábito, la impotencia y el pecado son creadas por uno mismo y solo pueden ser destruidas por uno mismo. No existen en ninguna parte, sino en la propia mente, y, aunque están directamente relacionadas con las cosas externas, no tienen existencia real en ellas. Lo externo es moldeado y animado por lo interno, y nunca lo interno por lo externo. La tentación no surge en el objeto exterior, sino en el deseo de la mente por ese objeto. La pena y el sufrimiento tampoco pertenecen, por naturaleza, a las cosas y acontecimientos externos de la vida, sino a una actitud indisciplinada de la mente hacia ellos. La mente que está disciplinada por la pureza y fortificada por la sabiduría evita todos aquellos deseos que están inseparablemente ligados a la aflicción, y así llega a la iluminación y a la paz. Condenar a los demás como malvados y maldecir las condiciones externas como fuente del mal aumenta, y no disminuye, el sufrimiento y el malestar del mundo. Lo exterior no es más que la sombra y el efecto de lo interior, y, cuando el corazón es puro, todo lo exterior es puro. Todo crecimiento y toda vida vienen de dentro hacia afuera. Toda decadencia y toda muerte vienen de fuera hacia adentro. Esta es la ley universal. Toda evolución procede del interior. Todo ajuste debe tener lugar en el interior. Quien deja de luchar contra los demás y emplea sus poderes en la transformación, regeneración y desarrollo de su propia mente, conserva sus energías y se preserva a sí mismo. Y, a medida que logra armonizar su propia mente, conduce a los demás, mediante la consideración y la caridad, a un estado igualmente bendito. El camino de la iluminación y la paz no se obtiene asumiendo autoridad y guía sobre otras mentes, sino ejerciendo una autoridad legítima sobre la propia mente y guiándose a uno mismo por senderos de virtud firme y elevada. La vida de un hombre procede de su corazón y de su mente. Él ha compuesto esa mente con sus propios pensamientos y acciones. Está en su mano remodelarla mediante la elección consciente de sus pensamientos. De este modo puede transformar su vida. Veamos cómo hacerlo. Capítulo 3. Formación del hábito. Toda condición mental establecida es un hábito adquirido, y se ha convertido en tal por la repetición continua del pensamiento. El abatimiento y la alegría, la cólera y la calma, la codicia y la generosidad. En definitiva, todos los estados mentales son hábitos adquiridos por elección hasta que se vuelven automáticos. Un pensamiento repetido constantemente se convierte, finalmente, en un hábito fijo de la mente, y de tales hábitos procede la propia vida. Está en la naturaleza de la mente adquirir conocimiento por la repetición de sus experiencias. Un pensamiento que al principio es muy difícil de retener y en el que cuesta detenerse, acaba convirtiéndose en una práctica natural y habitual al ser sostenido constantemente en la mente. Un niño, cuando comienza a aprender un oficio, ni siquiera puede manejar bien sus herramientas y, mucho menos, usarlas correctamente. Sin embargo, después de una larga repetición y práctica, las maneja con perfecta facilidad y consumada habilidad. Del mismo modo, un estado mental que al principio parece imposible de realizar es, por la perseverancia y la práctica, finalmente adquirido e integrado en el carácter como una condición natural y espontánea. En este poder de la mente,
para formar y reformar sus hábitos y condiciones, reside la base de la salvación del hombre. Es la puerta abierta a la libertad perfecta mediante el dominio de sí mismo. Así como un hombre tiene el poder de formar hábitos dañinos, también posee el mismo poder para crear hábitos esencialmente buenos. Y aquí llegamos a un punto que requiere aclaración y exige una reflexión profunda y seria por parte del lector. Se dice comúnmente que es más fácil hacer el mal que el bien, o pecar que ser santo. Tal afirmación ha llegado a considerarse, casi universalmente, como una verdad evidente. Nada menos que un maestro como Buda dijo: las malas acciones y las acciones perjudiciales para nosotros mismos son fáciles de hacer. Lo que es beneficioso y bueno, eso es muy difícil de realizar. Con respecto a la humanidad en general, esto es cierto, pero solo como una experiencia pasajera, como un factor fugaz en la evolución humana. No es una condición fija de las cosas, ni la expresión de una verdad eterna. Es más fácil que los hombres hagan el mal que el bien, debido al predominio de la ignorancia, porque no se comprende la verdadera naturaleza de las cosas, ni la esencia y el significado de la vida. Cuando un niño está aprendiendo a escribir, es extremadamente fácil sostener la pluma de forma incorrecta y trazar mal las letras, pero es dolorosamente difícil sostenerla y escribir correctamente. Esto se debe a la ignorancia del niño sobre el arte de escribir, que solo puede disiparse mediante el esfuerzo persistente y la práctica hasta que, por fin, se vuelve natural y fácil sostener la pluma correctamente. Entonces, resulta difícil, además de totalmente innecesario, hacerlo de forma incorrecta. Lo mismo ocurre con las cuestiones vitales de la mente y de la vida. Pensar y actuar correctamente requiere mucha práctica y un esfuerzo renovado. Pero llega el momento en que se hace habitual y fácil pensar y obrar rectamente. Y difícil, porque entonces se comprende que es totalmente innecesario hacer lo que está mal. Así como un artesano se vuelve, por la práctica, consumado en su oficio, así puedes volverte, por la práctica, consumado en la bondad. Es, enteramente, una cuestión de formar nuevos hábitos de pensamiento. Aquel para quien los pensamientos correctos se han vuelto fáciles y naturales, y los pensamientos y actos incorrectos difíciles de realizar, ha alcanzado la virtud más elevada, el conocimiento espiritual puro. Es fácil y natural para los hombres pecar porque han formado, por repetición incesante, hábitos de pensamiento dañinos y carentes de luz. Es muy difícil para el ladrón abstenerse de robar cuando se presenta la oportunidad, porque ha vivido mucho tiempo inmerso en pensamientos codiciosos y avariciosos. Pero tal dificultad no existe para el hombre honesto, que ha vivido siempre con pensamientos rectos y honrados. Se ha vuelto tan consciente de lo erróneo, insensato e infructuoso del robo, que ni siquiera la más remota idea de robar entra en su mente. El pecado del robo es un caso extremo, y lo he introducido para ilustrar con mayor claridad la fuerza y la formación del hábito. Pero todos los pecados y virtudes se forman de la misma manera. La ira y la impaciencia son naturales y fáciles para miles de personas porque repiten constantemente pensamientos y actos de ira e impaciencia. Con cada repetición, el hábito queda más firmemente establecido y más profundamente arraigado. La calma y la paciencia pueden llegar a ser habituales de la misma manera, captando primero, mediante el esfuerzo, un pensamiento tranquilo y paciente, para luego sostenerlo continuamente y vivir en él, hasta que el uso se convierta en una segunda naturaleza y la ira y la impaciencia desaparezcan para siempre. De este modo, todo pensamiento erróneo puede ser expulsado de la mente, todo acto falso puede ser destruido y todo pecado puede ser vencido. Capítulo 4. Hacer y saber. Que el hombre comprenda que su vida, en su totalidad, procede de su mente, que comprenda que la mente es una combinación de hábitos que él puede, mediante un esfuerzo paciente, modificar en cualquier medida, y sobre los cuales puede así obtener completa ascendencia, dominio y control.
Entonces habrá obtenido la llave que abre la puerta de su emancipación. Pero la liberación de los males de la vida, que son los males de la mente, es una cuestión de crecimiento constante desde el interior y no una adquisición repentina desde el exterior. Cada hora y cada día, la mente debe ser entrenada para albergar pensamientos puros y adoptar actitudes correctas y desapasionadas en aquellas circunstancias en las que es propensa a caer en el error y la pasión. Como el escultor paciente ante su mármol, el aspirante a la vida correcta debe trabajar gradualmente el material aún informe de su mente, hasta forjar en él el ideal de sus sueños más elevados. Al trabajar hacia tan supremo logro, es necesario comenzar por los pasos más bajos y accesibles, y proceder por etapas naturales y progresivas hacia los más altos y exigentes. Esta ley de crecimiento, progreso, evolución y desenvolvimiento por etapas graduales y ascendentes es absoluta en todos los ámbitos de la vida y en todas las realizaciones humanas. Si no se tiene en cuenta, el fracaso será inevitable. En la adquisición de la educación, en el aprendizaje de un oficio o en la gestión de un negocio, esta ley es plenamente reconocida y cuidadosamente obedecida. Pero en la adquisición de la virtud, en el aprendizaje de la verdad y en la búsqueda de la conducta correcta y del conocimiento de la vida, rara vez se reconoce y con frecuencia se desobedece. De ahí que la virtud, la verdad y la vida perfecta permanezcan sin practicar, sin adquirir y desconocidas. Es un error común suponer que la vida superior es una cuestión de lectura y de adopción de hipótesis teológicas o metafísicas, y que los principios espirituales pueden comprenderse por este medio. La vida superior es vida elevada en pensamiento, palabra y obra. Y el conocimiento de los principios espirituales, inmanentes en el hombre y en el universo, solo puede adquirirse tras una larga disciplina en la búsqueda y práctica de la virtud. Lo menor debe ser plenamente captado antes de que lo mayor pueda conocerse. La práctica precede siempre al verdadero conocimiento. El maestro de escuela no intenta enseñar a sus alumnos los principios abstractos de las matemáticas desde el inicio. Sabe que tal método sería inútil y que el aprendizaje resultaría imposible. Primero presenta una operación sencilla y tras explicarla, deja que la resuelvan. Cuando, después de repetidos fracasos y esfuerzos renovados, logran resolverla correctamente, se les propone una tarea más difícil, y luego otra. No es hasta que los alumnos han dominado, tras años de aplicación diligente, todas las lecciones de aritmética, cuando se les revelan los principios matemáticos subyacentes. En el aprendizaje de un oficio, por ejemplo el de mecánico, no se enseñan al principio los principios teóricos de la mecánica. Se coloca una herramienta sencilla en la mano del aprendiz y se le explica cómo utilizarla correctamente. Luego se le permite practicar. A medida que aprende a manejar sus herramientas con precisión, se le asignan tareas progresivamente más complejas, hasta que, después de años de práctica exitosa, está preparado para estudiar y comprender los fundamentos teóricos de su arte. En un hogar bien ordenado, al niño se le enseña primero a obedecer y a comportarse correctamente en cualquier circunstancia. No se le explican de inmediato las razones. Se le exige la práctica. Solo cuando ha aprendido a actuar de manera adecuada, se le instruye en los principios que justifican su conducta. Ningún padre sensato intentaría enseñar ética abstracta antes de exigir la práctica del deber familiar y de la virtud social. Así, la práctica precede siempre al conocimiento, incluso en las cuestiones ordinarias. Y en las espirituales, en la vida de la vida superior, esta ley es aún más rigurosa. La virtud solo puede conocerse practicándola, y el conocimiento de la verdad solo puede alcanzarse perfeccionándose en la virtud. Ser completo en la práctica y adquisición de la virtud es ser completo en el conocimiento de la verdad. Solo se llega a la verdad mediante la práctica constante, diaria y perseverante, de las lecciones de virtud.
comenzando por las más simples y avanzando hacia las más exigentes. Un niño aprende sus lecciones con paciencia y obediencia mediante la práctica continua, esforzándose hasta superar fracasos y dificultades. Del mismo modo, el Hijo de la Verdad, imperturbable ante el fracaso y fortalecido por la adversidad, se aplica a obrar correctamente en pensamiento y acción. A medida que adquiere virtud, su mente se despliega en el conocimiento de la verdad, un conocimiento firme en el que puede apoyarse con seguridad. Capítulo 5. Primeros pasos en la vida superior. Visto que el camino de la virtud es el camino del conocimiento, y que antes de que los principios omniabarcantes de la verdad puedan ser comprendidos, la perfección en los pasos más humildes debe ser adquirida. ¿Cómo entonces comenzará un discípulo de la verdad? ¿Cómo aprenderá las lecciones de la virtud aquel que aspira a enderezar su mente y a purificar su corazón? Ese corazón que es la fuente y el depósito de todos los asuntos de la vida. ¿Cómo se construye así en la fuerza del conocimiento, destruyendo la ignorancia y los males de la vida? ¿Cuáles son las primeras lecciones, los primeros pasos? ¿Cómo se aprenden? ¿Cómo se practican? ¿Cómo se dominan y comprenden? Las primeras lecciones consisten en superar aquellas condiciones mentales erróneas que son más fáciles de erradicar y que son las barreras comunes para el progreso espiritual, así como en practicar las sencillas virtudes domésticas y sociales. Ayudaré mejor al lector si agrupo y clasifico los 10 primeros pasos en 3 lecciones como sigue. Vicios del cuerpo a vencer y erradicar. Primera lección. Disciplina del cuerpo. Primer paso, ociosidad, pereza o indolencia. Segunda etapa, autoindulgencia o gula. Segunda lección, disciplina de la palabra. Tercer paso, calumnia. Cuarto paso, chismorreo y conversación ociosa. Quinto paso, discurso abusivo y cruel. Sexto escalón, frivolidad o lenguaje irreverente. Séptimo escalón, discurso crítico, capcioso o culpabilizador. Tercera lección, disciplina de las tendencias. Octavo paso, cumplimiento desinteresado del deber. Noveno paso, rectitud inquebrantable o integridad moral. Décimo paso, perdón ilimitado. Los 2 vicios del cuerpo y los 5 de la lengua se llaman así porque se manifiestan en el cuerpo y en la lengua. Además, al clasificarlos tan definitivamente, se ayudará mejor a la mente del lector. Pero debe entenderse claramente que estos vicios surgen principalmente en la mente y son condiciones erróneas del corazón que se manifiestan en el cuerpo y la lengua. La existencia de tales condiciones caóticas es una indicación de que la mente no está iluminada en absoluto en cuanto al verdadero significado y propósito de la vida, y su erradicación es el comienzo de una vida virtuosa, firme e iluminada. Pero, ¿cómo superar y erradicar estos vicios? En primer lugar, y de inmediato, comprobando y controlando sus manifestaciones externas y suprimiendo. El acto incorrecto. Esto estimulará a la mente a la vigilancia y la reflexión hasta que, mediante la práctica repetida, llegue a percibir y comprender las condiciones oscuras, equivocadas y erróneas de la mente, de las que surgen tales actos. Entonces, los abandonará por completo. Se verá que el primer paso en la disciplina de la mente es la superación de la indolencia o pereza. Este es el paso más fácil, y hasta que no se cumpla perfectamente, no se pueden dar los otros pasos. El aferramiento a la indolencia constituye una barrera completa para el camino de la verdad. La indolencia consiste en dar al cuerpo más descanso y sueño de lo que requiere, en dejar las cosas para más tarde y en eludir y descuidar aquellas cosas que deberían recibir atención inmediata. Esta condición de pereza debe ser superada despertando al cuerpo a una hora temprana,
dándole justo la cantidad de sueño que requiere para una recuperación completa y haciendo pronta y vigorosamente cada tarea, cada deber, no importa cuán pequeño sea, a medida que se presenta. En ningún caso se debe comer o beber en la cama. Permanecer en la cama después de haberse despertado, entregándose a la relajación y al ensueño, es un hábito fatal para la prontitud y la resolución del carácter, y para la pureza de la mente. Tampoco se debe intentar pensar a esas horas. El pensamiento fuerte, puro y verdadero, es imposible en tales circunstancias. Un hombre debe ir a la cama a dormir, no a pensar. Debe levantarse para pensar y trabajar, no para dormir. El siguiente paso es la superación de la autoindulgencia o glotonería. El glotón es aquel que come solo para gratificación animal, sin considerar el verdadero fin y objeto de comer. Come más de lo que su cuerpo requiere y está ávido de cosas dulces y platos ricos. Este deseo indisciplinado solo puede superarse reduciendo la cantidad de alimentos ingeridos y el número de comidas diarias, y recurriendo a una dieta sencilla y sin complicaciones. Deben fijarse horas regulares para las comidas y debe evitarse rígidamente comer a otras horas. Las cenas deben ser abolidas, ya que son totalmente innecesarias y promueven el sueño pesado y la nubosidad de la mente. La aplicación de tal método de disciplina pondrá rápidamente bajo control el apetito, antes ingobernable, y a medida que se elimine de la mente el pecado sensual de la autoindulgencia, la selección correcta de alimentos se adaptará instintiva e infaliblemente a la condición mental purificada. Debe tenerse bien presente que lo necesario es un cambio de corazón y que cualquier cambio de dieta que no promueva este fin es inútil. Cuando uno come para disfrutar, es glotón. El corazón debe purificarse del ansia sensual y de la lujuria gustativa. Cuando el cuerpo está bien controlado y firmemente guiado, cuando lo que hay que hacer se hace vigorosamente, cuando no se retrasa ninguna tarea u obligación, cuando levantarse temprano se ha convertido en un deleite, cuando la frugalidad, la sencillez, la templanza y la abstinencia están firmemente establecidas. Cuando uno se contenta con la comida que se le pone delante, por escasa y sencilla que sea, y el ansia de placer gustativo ha llegado a su fin, entonces se han cumplido los dos primeros pasos en la vida superior. Entonces se aprende la primera gran lección de la verdad. Así se establecen en el corazón los cimientos de una vida equilibrada, autogobernada y virtuosa. La siguiente lección es la del habla virtuosa, en la que hay 5 pasos ordenados. El primero de ellos es superar el hábito de hablar calumniosamente. La calumnia consiste en inventar o repetir informes desagradables y malvados sobre los demás, en exponer y magnificar las faltas de otros o de amigos ausentes, y en introducir insinuaciones indignas. En todo acto calumnioso entran los elementos de irreflexión, crueldad, falta de sinceridad y falsedad. El que aspira a vivir una vida correcta comenzará a controlar la palabra cruel de la calumnia antes de que haya salido de sus labios. Entonces comprobará y eliminará el pensamiento insincero que la originó. Velará por no vilipendiar ni difamar a nadie. Se abstendrá de menospreciar, difamar y condenar al amigo ausente, a cuyo rostro ha sonreído o besado tan recientemente, o cuya mano ha estrechado. No dirá de otro lo que no se atreve a decirle a la cara. Así, llegando por fin a pensar sagradamente en el carácter y la reputación de los demás, destruirá esas malas condiciones mentales que dan lugar a la calumnia. El paso siguiente es la superación del chismorreo y de la conversación ociosa. La conversación ociosa consiste en hablar de los asuntos privados de los demás, en hablar simplemente para pasar el tiempo y en entablar conversaciones sin sentido e irrelevantes.
Esta forma de hablar sin control es el resultado de una mente mal controlada. El hombre de virtud refrenará su lengua y, así, aprenderá a gobernar correctamente la mente. No dejará que su lengua corra ociosa y tontamente, sino que hará que su habla sea fuerte y pura. Hablará con un propósito o permanecerá en silencio. El siguiente vicio que hay que vencer es el de las palabras injuriosas y desagradables. El hombre que abusa y acusa a los demás se ha alejado del camino correcto. Lanzar palabras duras e insultos a los demás es hundirse profundamente en la locura. Cuando un hombre se siente inclinado a insultar, maldecir y condenar a los demás, debe contener su lengua y mirar dentro de sí mismo. El hombre virtuoso se abstiene de todo lenguaje abusivo y de toda disputa. Solo emplea palabras útiles, necesarias, puras y verdaderas. El sexto paso es la superación de la ligereza o el habla irreverente. La conversación ligera y frívola, la repetición de chistes groseros, la narración de historias vulgares que no tienen otro propósito que provocar una risa vacía, la familiaridad ofensiva y el empleo de palabras despectivas e irrespetuosas cuando se habla con o de los demás, y en particular de los mayores y de aquellos que tienen el rango de maestros, guardianes o superiores. Todo esto será eliminado por el amante de la virtud y la verdad. En el altar de la irreverencia se inmolan amigos y compañeros ausentes por la excitación pasajera de una risa momentánea, y toda la santidad de la vida se sacrifica al afán de hacer el ridículo. Cuando se abandona el respeto hacia los demás y la reverencia donde es debida, se abandona la virtud. Cuando la modestia, la importancia y la dignidad se eliminan del habla y del comportamiento, se pierde la verdad. Sí, incluso su puerta de entrada se oculta y se olvida. La irreverencia es degradante incluso en los jóvenes, pero cuando acompaña a las canas y aparece en el comportamiento del predicador, es en verdad un espectáculo lamentable. Y cuando esto puede ser imitado y seguido, entonces los ciegos guían a los ciegos. Entonces los ancianos, los predicadores y la gente han perdido su camino. El virtuoso hablará con seriedad y reverencia. Pensará y hablará de los ausentes como piensa, y habla de los muertos, tierna y sagradamente. Abandonará la irreflexión y cuidará de no sacrificar su dignidad para satisfacer un impulso pasajero de frivolidad y superficialidad. Su humor será puro e inocente, su voz será tenue y musical, y su alma se llenará de gracia y dulzura, a medida que logre conducirse como corresponde a un hombre de verdad. El último paso de la segunda lección es la superación de la crítica o discurso culpabilizador. Este vicio de la lengua consiste en magnificar e insistir en faltas pequeñas o aparentes, en discusiones tontas y en seguir argumentos vanos basados en suposiciones, creencias y opiniones infundadas. La vida es corta y real, y el pecado, la pena y el dolor no se remedian con disputas. El hombre que está siempre alerta para captar las palabras de los demás con el fin de contradecirlas y rebatirlas, aún no ha alcanzado el camino más elevado de la santidad, la vida más verdadera de la entrega de sí mismo. El hombre que está siempre alerta para revisar sus propias palabras con el fin de suavizarlas y purificarlas, encontrará el camino más elevado y la vida más verdadera. Conservará sus energías, mantendrá la compostura de su mente y preservará en sí mismo el espíritu de la verdad. Cuando la lengua está bien controlada y sabiamente sometida, cuando los impulsos egoístas y los pensamientos indignos ya no se precipitan a la lengua exigiendo ser pronunciados, cuando el habla se ha vuelto inofensiva, pura, gentil, amable y resuelta, y no se pronuncia palabra alguna sino con sinceridad y honestidad, entonces se han cumplido los 5 pasos para el habla virtuosa. Entonces se ha aprendido y dominado la segunda gran lección de la verdad. Y ahora algunos preguntarán, ¿pero por qué toda esta disciplina del cuerpo y restricción de la lengua?
Seguramente la vida superior puede realizarse y conocerse sin tan agotadora labor, tan incesante esfuerzo y vigilancia. No, no es posible. En lo espiritual, como en lo material, nada se hace sin trabajo, y lo superior no puede ser conocido hasta que lo inferior sea realizado. ¿Puede un hombre hacer una mesa antes de haber aprendido a manejar una herramienta y clavar un clavo? ¿Y puede un hombre modelar su mente de acuerdo con la verdad antes de haber superado la esclavitud de su cuerpo? Así como las intrincadas sutilezas del lenguaje no pueden ser comprendidas y manejadas antes de dominar el alfabeto y las palabras más simples, tampoco las profundas sutilezas de la mente pueden ser comprendidas y purificadas antes de que el ABC de la conducta correcta sea perfectamente adquirido. En cuanto al trabajo, no se somete el joven con alegría y paciencia a un aprendizaje de 7 años para dominar un oficio y no cumple, día tras día. Sigue día tras día, cuidadosa y fielmente, cada detalle de las instrucciones de su maestro, esperando el momento en que, perfeccionado a través de la obediencia y la práctica, sea él mismo un maestro. ¿Dónde está el hombre que aspira sinceramente a la excelencia en la música, la pintura, la literatura o en cualquier oficio, negocio o profesión, que no esté dispuesto a entregar toda su vida a la adquisición de esa perfección particular? Debe escatimarse, entonces, el trabajo cuando se trata de la excelencia más elevada, la excelencia de la verdad. Aquel que diga, el camino que has señalado es demasiado difícil. Debo tener la verdad sin trabajo, la salvación sin esfuerzo. Ese hombre no encontrará el camino para salir de las confusiones y sufrimientos del egoísmo. No encontrará la mente tranquila y bien fortalecida, ni la vida sabiamente ordenada. Su amor es por la facilidad y el disfrute, y no por la verdad. Aquel que, en lo profundo de su corazón, adora la verdad y aspira a conocerla, no considerará ninguna labor demasiado grande para ser emprendida, sino que la adoptará con alegría y la perseguirá pacientemente. Por la perseverancia en la práctica, llegará al conocimiento de la verdad. La necesidad de esta disciplina preliminar del cuerpo y la lengua se percibirá más claramente cuando se comprenda plenamente que todas estas malas condiciones externas no son más que expresiones de malas condiciones del corazón. Un cuerpo indolente significa una mente indolente. Una lengua mal regulada revela una mente mal regulada, y el proceso de remediar la condición manifiesta es, en realidad, un método de rectificar el estado interno. Además, la superación de estas condiciones es solo una pequeña parte de lo que realmente implica el proceso. El cese del mal conduce a la práctica del bien y está inseparablemente relacionado con ella. Mientras un hombre supera la pereza y la autoindulgencia, en realidad está cultivando y desarrollando las virtudes de la abstinencia, la templanza, la puntualidad y la abnegación. Adquiere la fuerza, la energía y la determinación indispensables para cumplir con éxito las tareas más elevadas. Mientras supera los vicios de la palabra, desarrolla las virtudes de la veracidad, la sinceridad, la reverencia, la bondad y el autocontrol, y adquiere la estabilidad mental y la firmeza de propósito, sin las cuales las sutilezas más remotas de la mente no pueden ser reguladas, ni alcanzadas las etapas superiores de la conducta y la iluminación. No pueden ser alcanzadas. Además, como tiene que hacer lo correcto, su conocimiento se profundiza y su perspicacia se intensifica. Así como el corazón de un niño se alegra cuando domina una tarea escolar, así, con cada victoria lograda, el hombre de virtud experimenta una dicha que el buscador de placer y excitación nunca podrá conocer. Y ahora llegamos a la tercera lección de la vida superior, que consiste en practicar y dominar, en la vida diaria, tres grandes virtudes fundamentales: cumplimiento desinteresado del deber, rectitud inquebrantable o integridad moral, perdón ilimitado. Habiendo preparado la mente mediante la superación de las condiciones más superficiales y caóticas mencionadas en las dos primeras lecciones, el luchador por la virtud y la verdad está ahora preparado para emprender tareas mayores y más difíciles,
y para controlar y purificar los motivos más profundos del corazón. Sin el correcto cumplimiento del deber, las virtudes superiores no pueden ser conocidas y la verdad no puede ser aprendida. Generalmente, se considera el deber como un trabajo fastidioso, algo obligatorio que hay que soportar o evitar de algún modo. Esta manera de considerar el deber procede de una condición egoísta de la mente y de una comprensión errónea de la vida. Todo deber debe considerarse sagrado, y su cumplimiento fiel y desinteresado, una de las principales reglas de conducta. Todas las consideraciones personales y egoístas deben ser extraídas y desechadas del cumplimiento del deber. Cuando esto se hace, el deber deja de ser fastidioso y se convierte en gozoso. El deber solo es fastidioso para quien anhela algún disfrute o beneficio egoísta para sí mismo. Que el hombre que está irritado por el fastidio de su deber se mire a sí mismo y encontrará que su fastidio procede no del deber en sí, sino de su deseo egoísta de escapar de él. Quien descuida el deber, ya sea grande o pequeño, o de naturaleza pública o privada, descuida la virtud. Quien en su corazón se rebela contra el deber, se rebela contra la virtud. Cuando el deber se convierte en una cuestión de amor, y cuando cada deber particular se cumple con precisión, fidelidad y desapasionadamente, se elimina mucho egoísmo sutil del corazón y se da un gran paso hacia las alturas de la verdad. El hombre virtuoso concentra su mente en el cumplimiento perfecto de su propio deber y no interfiere con el deber de otro. El noveno paso, la práctica de la rectitud inquebrantable o integridad moral. Esta virtud debe estar firmemente establecida en la mente, y de este modo entrar en cada detalle de la vida de un hombre. Toda deshonestidad, decepción, engaño y tergiversación deben ser desechados para siempre, y el corazón debe ser purgado de todo vestigio de insinceridad. La menor desviación del camino de la rectitud o la integridad es una desviación de la virtud misma. No debe haber extravagancia ni exageración en las palabras. Por el contrario, debe decirse siempre la pura verdad. Participar en el engaño, sin importar cuán aparentemente insignificante sea, ya sea por orgullo jactancioso o con la esperanza de obtener una ventaja personal, es un estado de ilusión que uno debe esforzarse por disipar. Se exige del hombre de virtud que no solo practique la más rígida honestidad de pensamiento, palabra y obra, sino que sea exacto en sus declaraciones, sin omitir ni añadir nada a la verdad real. Conformando así su mente al principio de la rectitud o integridad moral, llegará gradualmente a tratar con las personas y las cosas con un espíritu justo e imparcial, anteponiendo la equidad a sus propios intereses y viendo todas las cosas con libertad de inclinaciones personales, pasiones y prejuicios. Cuando la virtud de la rectitud es plenamente practicada y comprendida, de modo que ha cesado toda tentación de falsedad e insinceridad, el corazón se vuelve más puro y noble. Entonces se fortalece el carácter, se amplía el conocimiento y la vida adquiere un nuevo significado y un nuevo poder. Así se cumple el noveno paso. El décimo paso, la práctica del perdón ilimitado. Este paso consiste en superar el sentimiento de injuria que surge de la vanidad, el egoísmo y el orgullo, y en ejercer la caridad desinteresada y la generosidad hacia todos. El rencor, el desquite y la venganza son tan innobles, viles, insignificantes e insensatos que no merecen la menor atención. Nadie que fomente tales condiciones en su corazón puede elevarse por encima de la locura y el sufrimiento para guiar su vida correctamente. Solo desechándolas y dejando de conmoverse por ellas, puede un hombre abrir los ojos al verdadero camino de la vida. Solo desarrollando un espíritu indulgente y caritativo puede esperar acercarse y percibir la fuerza y la belleza de una vida bien ordenada. En el corazón del hombre fuertemente virtuoso no puede surgir ningún sentimiento de injuria personal. Ha renunciado a toda represalia y no tiene. Si otros hombres se consideran sus enemigos, él los considerará amablemente,
comprendiendo su ignorancia y teniéndola plenamente en cuenta. Cuando se llega a este estado del corazón, se cumple el 10º paso en la disciplina de las inclinaciones egoístas. Entonces se aprende y se domina la tercera gran lección de virtud y conocimiento. Una vez expuestos los 10 primeros pasos y las 3 lecciones sobre el recto obrar y el recto conocer, dejo que aquellos lectores que estén preparados para ello los aprendan y dominen en su vida cotidiana. Hay, por supuesto, una disciplina aún más elevada del cuerpo, una disciplina de mayor alcance para la lengua y virtudes mayores y más amplias que adquirir y comprender antes de que se pueda alcanzar el estado más elevado de bienaventuranza y conocimiento. Pero no es mi propósito tratarlas aquí. Solo he expuesto las primeras y más fáciles lecciones del sendero superior. Cuando las haya dominado completamente, el lector se habrá purificado, fortalecido e iluminado tanto que no quedará a oscuras en cuanto a su futuro progreso. Aquellos lectores que hayan completado estas 3 lecciones ya habrán percibido, más allá y por encima, las grandes altitudes de la verdad y el estrecho y escarpado sendero que conduce a ellas, y elegirán si han de proseguir. El camino recto que he trazado puede ser seguido por todos con gran provecho para sí mismos y para el mundo. Incluso aquellos que no aspiran a alcanzar la verdad desarrollarán una mayor fuerza intelectual y moral, un juicio más fino y una paz mental más profunda al perfeccionarse en este camino. Su prosperidad material tampoco sufrirá por este cambio de corazón. Es más, se hará más verdadera, más pura y más duradera. Porque si hay alguien capaz de triunfar y apto para el logro, es el hombre que ha abandonado las pequeñas debilidades y los vicios cotidianos de su especie, aquel que es lo suficientemente fuerte como para gobernar su cuerpo y su mente, y que persigue con resolución fija el camino de la integridad inquebrantable y la virtud acrisolada. Capítulo 6. Condiciones mentales y sus efectos. Sin entrar en los detalles de los grandes pasos y lecciones de la vida correcta, tarea que escapa al alcance de esta pequeña obra, parece oportuno dar algunas indicaciones sobre las condiciones mentales de las que surge la vida en su totalidad. Estos consejos serán útiles para aquellos que están listos y dispuestos a penetrar más en el reino interior del corazón y la mente, donde el amor, la sabiduría y la paz esperan al estudiante de la vida que progresa rápidamente. Todo pecado es ignorancia. Es una condición de oscuridad y subdesarrollo. El malpensador y el malhechor están en la misma posición en la escuela de la vida que el alumno ignorante en la escuela de aprendizaje. Todavía tiene que aprender a pensar y actuar correctamente, es decir, de acuerdo con la ley. El alumno en proceso de aprendizaje no es feliz mientras haga mal sus lecciones. Del mismo modo, no se puede escapar de la infelicidad mientras el pecado permanezca invicto. La vida es una serie de lecciones. Algunos son diligentes en aprenderlas y llegan a ser puros, sabios y completamente felices. Otros son negligentes y no se aplican. Permanecen impuros, necios e infelices. Toda forma de infelicidad surge de una condición mental errónea. La felicidad es inherente a las condiciones correctas de la mente. La felicidad es armonía mental. La infelicidad es inarmonía mental. Mientras un hombre viva en condiciones mentales erróneas, vivirá una vida errónea y sufrirá continuamente. El sufrimiento tiene sus raíces en el error. La dicha es inherente a la iluminación. Solo hay salvación para el hombre en la destrucción de su propia ignorancia, error y autoengaño. Donde hay condiciones mentales erróneas, hay esclavitud y desasosiego. Donde hay condiciones correctas de la mente, hay libertad y paz. He aquí algunas de las principales condiciones mentales erróneas y sus efectos desastrosos en la vida. El odio, que conduce a la injuria, la violencia, el desastre y el sufrimiento. La lujuria, que conduce a la confusión del intelecto, el remordimiento, la vergüenza y la desdicha. La codicia, que conduce al miedo, la inquietud, la infelicidad y la pérdida.
El orgullo, que conduce a la decepción, la humillación y la falta de autoconocimiento. La vanidad, que conduce a la angustia y a la mortificación del espíritu. La condena, que conduce a la persecución y al odio de los demás. La mala voluntad, que conduce a fracasos y problemas. La autoindulgencia, que conduce a la miseria, a la pérdida de juicio, a la grosería, a la enfermedad y a la negligencia. La ira, que conduce a la pérdida de poder e influencia. El deseo o esclavitud de sí mismo, que conduce a la pena, la locura, el dolor, la incertidumbre y la soledad. Las anteriores condiciones mentales erróneas son meras negaciones. Son estados de oscuridad y privación, y no de poder positivo. El mal no es un poder, es ignorancia y mal uso del bien. El que odia es aquel que ha fallado en hacer la lección de amor correctamente y sufre en consecuencia. Cuando logre hacerlo correctamente, el odio habrá desaparecido y verá y comprenderá la oscuridad y la impotencia del odio. Esto es así con toda condición errónea. Las siguientes son algunas de las condiciones mentales correctas más importantes y sus efectos beneficiosos sobre la vida. El amor, que conduce a condiciones apacibles, bienaventuranza y bendición. La pureza, que conduce a la claridad intelectual, la alegría y la confianza invencible. La abnegación, que conduce al valor, la satisfacción, la felicidad y la abundancia. La humildad, que conduce a la calma, al descanso y al conocimiento de la verdad. La mansedumbre, que conduce al equilibrio emocional y a la satisfacción en cualquier circunstancia. La compasión, que conduce a la protección, el amor y la reverencia de los demás. La buena voluntad, que conduce a la alegría y al éxito. El autocontrol, que conduce a la paz mental, al juicio verdadero, al refinamiento, a la salud y al honor. La paciencia, que conduce al poder mental y a la influencia de largo alcance. La autoconquista, que conduce a la iluminación, la sabiduría, la perspicacia y la paz profunda. Las anteriores condiciones correctas de la mente son estados de poder positivo, luz, posesión gozosa y conocimiento. El hombre bueno sabe. Ha aprendido a hacer sus lecciones correctamente y, por lo tanto, comprende las proporciones exactas que componen la suma de la vida. Está iluminado y conoce el bien y el mal. Es supremamente feliz, haciendo solo lo que es divinamente correcto. El hombre que está envuelto en condiciones equivocadas de la mente no sabe. Es ignorante del bien y del mal, de sí mismo y de las causas internas que configuran su vida. Es infeliz y cree que los demás son la causa de su infelicidad. Trabaja a ciegas y vive en la oscuridad, sin ver un propósito central en la existencia, ni una secuencia ordenada y legal en el curso de las cosas. Aquel que aspira a alcanzar la vida superior en su plenitud, quien desearía percibir, con visión sin velo, el verdadero orden de las cosas y el significado de la vida, que abandone todas las condiciones erróneas del corazón y persevere incesantemente en la práctica del bien. Si sufre o duda o es infeliz, que busque en su interior hasta encontrar la causa, y habiéndola encontrado, que la deseche. Que guarde y purifique su corazón, de tal modo que cada día salga de él menos mal y más bien. Así se hará cada día más fuerte, más noble y más sabio. Así aumentará su bienaventuranza y la luz de la verdad, creciendo cada vez más brillante dentro de él, disipará todas las tinieblas e iluminará su camino. Capítulo 7. Exhortación. Discípulos de la verdad, amantes de la virtud, buscadores de la sabiduría, vosotros también, que estáis apesadumbrados, conociendo la vacuidad de vuestra propia vida, y que aspiráis a la vida que es supremamente bella y serenamente gozosa, tomaos ahora en vuestras manos, entrad por la puerta de la disciplina y conoced la vida mejor.
Abandonad el autoengaño. Contemplaos tal como sois y ved el camino de la virtud tal como es. No hay camino perezoso hacia la verdad. Aquel que quiera estar en la cima de la montaña debe escalar vigorosamente y descansar solo para recuperar fuerzas. Pero si la escalada es menos gloriosa que la cumbre sin nubes, sigue siendo gloriosa. La disciplina en sí misma es hermosa, y el resultado final de la disciplina es dulce. Levántate temprano y medita. Comienza cada día con un cuerpo conquistado y una mente fortificada contra el error y la debilidad. La tentación nunca será vencida mediante una lucha no preparada. La mente debe ser armada y preparada en la hora silenciosa. Debe ser entrenada para percibir, conocer y comprender. El pecado y la tentación desaparecen cuando se desarrolla el entendimiento correcto. El entendimiento correcto se alcanza a través de la disciplina incesante. La verdad solo puede alcanzarse mediante la disciplina. La paciencia aumentará con el esfuerzo y la práctica, y la paciencia hará que la disciplina sea hermosa. La disciplina es fastidiosa para el hombre impaciente y amante de sí mismo. Por eso la evita y continúa viviendo de forma suelta y confusa. La disciplina no es molesta para el amante de la verdad, que encontrará la paciencia infinita capaz de esperar, trabajar y vencer. Como la alegría del jardinero que ve sus flores desarrollarse día a día, así es la alegría del hombre disciplinado que ve crecer en su corazón las flores divinas de la pureza, la sabiduría, la compasión y el amor. El holgazán no puede escapar de la pena y el dolor. La mente indisciplinada cae, débil e indefensa, ante el feroz embate de la pasión. Arregla bien tu mente, entonces, amante de la verdad. Sé vigilante, reflexivo y resuelto. Tu salvación está cerca. Tu disposición y esfuerzo son todo lo que se necesita. Si fracasas 10 veces, no te desanimes. Si fracasas 100 veces, levántate y sigue tu camino. Si fracasas 1000 veces, no desesperes. Cuando se entra en el camino correcto, el éxito es seguro si no se abandona completamente. Primero la lucha y luego la victoria. Primero el trabajo, luego el descanso. Primero la debilidad, luego la fuerza. Al principio, la vida inferior y el resplandor y la confusión de la batalla. Al final, la vida bella, el silencio y la paz. Todas las cosas comunes, los acontecimientos de cada día, que con la hora comienzan y terminan, nuestros placeres y nuestros descontentos, son peldaños por los que podemos ascender. No tenemos alas, no podemos volar, pero tenemos pies para escalar y subir.